Amigos, muy buenas tardes. Aquí, desde el portal informativo de Prensa Chalaca, un programa más de los martes jurídicos, con su abogado amigo, el doctor Tantaruna. No se olviden, este programa se desarrolla en base a las preguntas que ustedes nos realicen. En vivo preguntan y en vivo contestamos. Bien, hay algunas preguntas que quedaron pendientes y que nos han hecho llegar también al inbox de nuestro Face, nos han escrito por el WhatsApp también y estamos prestos a absolverlos. Nos preguntó, por ejemplo, nuestro amigo José Bueno: doctor Tantaruna, deseo alquilar 2 departamentos. ¿Cuál es la fórmula segura para hacerlo? La fórmula segura para hacerlo es mediante un contrato de arrendamiento con firmas legalizadas. ¿Correcto? Usted señale todas las cláusulas que son conocidas y que seguramente en algún modelo anterior lo puede ver, que son el precio, la fecha de inicio, la fecha de vencimiento, qué cosa le alquila, cómo lo alquila, en fin, todo lo que usted considere necesario que incluya en ese contrato, debe incluirlo, si ambas partes están de acuerdo. Pero lo más importante es incluir la cláusula de allanamiento. Es decir, así como usted coloca cláusula 1, voy a alquilar mi departamento ubicado en tal sitio. Cláusula 2, el plazo del contrato es de tanto tiempo. Cláusula 3, el precio del valor del arrendamiento es tanto. Cláusula 4, se me pagará a través de una entidad financiera mediante depósito o mediante recibo que yo entregaré directamente. Es decir, señala todas sus cláusulas, pero también indica cláusula 5 o 6, cláusula de allanamiento. Anoten bien o graben este programa o lo pueden repetir. La cláusula de allanamiento tiene que ser de la siguiente manera. Escuchen bien. Van a decir cláusula de allanamiento. De conformidad con el artículo 5 de la ley 30.201, que modifica el artículo 594 del Código Procesal Civil, la arrendataria se allana desde ya a la demanda judicial para desocupar el inmueble por las causales de vencimiento de contrato o de falta de pago de la renta de 2 meses y 15 días. ¿Ok? Punto seguido. La arrendataria declara que este allanamiento produce todos los efectos establecidos en el artículo 330 y siguiente del Código Procesal Civil. Ahí cerramos. Ahí termina la cláusula de allanamiento. ¿Esto qué significa? Esto le da a este contrato, que tiene que tener obligatoriamente las firmas legalizadas ante una notaría pública, le da el valor de un documento y título para efecto de ejecutarlo directamente. ¿Me entiende? Entonces, esta es la forma como tienen que preparar sus contratos de arrendamiento. Reitero, no se olviden, con firmas legalizadas notarialmente. Bien, sigan escribiéndonos, estamos para servirlos. Aquí, en su portal informativo de Prensa Chalaca, en los martes jurídicos con su abogado amigo, el doctor Tantaruna. Vamos a continuar absolviendo las consultas que nos han hecho llegar y nos han escrito. La siguiente consulta tiene bastante referencia al anterior punto y le agradezco desde ya esa pregunta porque es muy importante e interesante. Katia Becerril, por ejemplo, nos ha escrito: doctor Tantaruna, soy un seguidor de usted desde hace más de un año. He visto su página sobre estos programas de orientación que ha venido y lo felicito ahora que está en Prensa Chalaca. Bien, el tema es que yo realicé mi contrato de arrendamiento con cláusula de allanamiento y con firma legalizada. El caso es, doctor, de que este inquilino me ha salido moroso, no me está pagando, no me paga. Entonces, ¿qué es lo que yo podría hacer? Consulté con otro abogado y me dijo que le mande una carta notarial de requerimiento y también me dijo que le pida una conciliación extrajudicial. Ese es el procedimiento. Bien, yo le voy a informar lo siguiente, Cuando usted tiene su contrato, escuche bien, con cláusula de allanamiento futuro, así se llama. Esta cláusula de allanamiento es en el contrato con firma legalizada notarialmente. Usted no tiene que enviar ninguna carta notarial y ninguna invitación a ninguna conciliación. Es suficiente el título que contiene ese
contrato de firma legalizada para presentarla en la demanda ante un juez, el juez de la localidad, el juez de paz, y pedir el lanzamiento en mérito del contrato de allanamiento por la causal de 1. Vencimiento de contrato o falta de pago. Precisarlo en el contrato, ¿correcto? Ahora, el procedimiento es que cuando llegue donde el juez lo califica y corre traslado al parte demandada. La parte demandada tiene 6 días para contestar si está dentro del plazo o su contrato ha sido renovado o si se encuentra al día, ¿correcto? Si no se fundamenta eso dentro de los 6 días, el juez ordena el lanzamiento dentro de los 15 días siguientes. Así menciona la ley. Sin embargo, a pesar de que estamos en el ámbito jurisdiccional del Callao, donde la carga es inmensa, donde también la desorganización cunde, entonces los plazos no se cumplen. Entonces, uno tiene que apoyar y estar ahí constantemente, ¿correcto? Esta es una buena fórmula, pero los plazos tienen que cumplirse. No vaya a ser como en el caso he tenido yo un caso reciente en cláusula de allanamiento. El juez admite la demanda, pero se demoran en calificar, se demoran en notificar y pasa un montón de tiempo. Entonces, ¿qué sucede? En ese entretiempo, el cliente a la mala lo votó a este inquilino. Ese inquilino podría haber reaccionado de diferente manera, denunciarlo penalmente, por ejemplo, porque eso es un delito. Solamente un juez ordena el lanzamiento. El que le haya salido bien en ese lanzamiento ilegal no significa que así se desarrollan todos los procesos, ¿eh? Para eso hay normas legales, téngalo muy presente. Bien, vamos a seguir con las consultas que nos están llegando y nos escriben. Carlín Ale nos dice: doctor Tantaruna, ¿cuánto tarda en salir una medida cautelar? Ahí en su pregunta, mi estimado amigo Carlín Ale, nos hubiera precisado qué tipo de medida cautelar. Porque los jueces también analizan las medidas cautelares, dependiendo de la materia, la urgencia y la necesidad. ¿Ok? ¿Correcto? Si usted está en una medida cautelar para, digamos, el pago de alimentos, el juez generalmente, ante la insistencia y todo, los atienden rápido. Si te trata de asegurar un crédito, el proceso es lento, pero hay que estar detrás. Los plazos no se cumplen. De tal manera que yo no le podría decir los plazos que señala el Código Procesal, que no los cumplen. Lo interesante es presentar la medida con todos los requisitos que señala la ley. ¿Para qué? Para que cuando lo califique el juez lo pueda admitir. Pero reitero, en este Poder Judicial que tenemos, que es el único que tenemos, hay que estar constantemente detrás de ello. ¿Ok? Correcto. Valeria, toda una vida, nos dice: doctor, buenas tardes. El año pasado fui a Sucre, donde se hace juicio de alimentos, y me atendió el doctor Ojeda. Me pidió documentos, los entregué. Me dijo que cuando iba a pasar al consulado, porque el papá de mi hijo estaba en el extranjero. Entonces, y hasta el día de hoy, nada. Lo que nos dice esta seguidora es de que ha hecho un juicio de alimentos y el demandado se encuentra en el extranjero. Entonces le explico el procedimiento un poquito para que entienda por qué se demoran tanto. El juez admite la demanda y ordena que se notifique al demandado mediante exhorto consular al país donde se encuentra. Una vez que sale la resolución, el juez tiene que emitir copia certificada de todo con el oficio correspondiente y emitirlo a la Corte Superior de su jurisdicción. La Corte Superior de su jurisdicción lo va a enviar directamente a la Corte Suprema para que lo envíe al consulado, para que lo envíe a Relaciones Exteriores, que a su vez lo va a enviar al consulado. Es decir, es un trámite burocrático, largo y tedioso. Una sola notificación le puede demorar 6, 8 meses. He visto que casos que se demoran mucho más. Entonces uno tiene que estar detrás. Si bien es cierto que demora, hay que insistir que los pasos se den constantemente. ¿Correcto? No se desanime. Es una lucha larga, pero tiene que hacerse. ¿Ok? Regresamos en un momento. Aquí, en Prensa Chalaca, su portal informativo.
aquí en su portal informativo de Prensa Chalaca, los martes jurídicos, con su amigo el doctor Tantaruna. Bien, Ani Stephanie Corrales nos dice: buenas tardes, doctor, quisiera preguntar por mi proceso. Yo ya tengo el monto del cual tienen que depositar. Tengo 2 devengados del año pasado y este. El papá de mi hijo no hace ningún depósito alguno a la cuenta que tengo en el Banco de la Nación. Me dieron un monto de devengados el año pasado, del que hasta ahora el secretario no manda la citación a la persona demandada. Quisiera saber el proceso que sigue, porque hasta ahora el secretario no da cuenta ni levanta ese escrito. Le vamos a explicar. Reitero siempre y por favor no se nos desanimen los litigantes, los que tienen necesidad de justicia. Este poder es lento, desorganizado. Ay, Dios mío, yo sufro cada día cuando viene un litigante a reclamar también por sus procesos, pero la forma en que ustedes ayuden es estar insistiendo constantemente. En este caso usted tiene las liquidaciones. El proceso de liquidación es poner en conocimiento de la otra parte en forma obligatoria, pues que es parte del proceso. Una vez que se le ha puesto en conocimiento, la otra parte tiene que absolverla o no lo absuelve, pero pasa el término que le otorga el juez. Si hay observación, el juez tiene que resolver la observación. Si no hay observación, se pide la aprobación y requerimiento de pago con apercibimiento de denuncia penal, ¿correcto? De esto también el juez lo va a notificar, tanto en su domicilio legal si lo tiene como en su domicilio real. No se olviden, el apercibimiento penal se notifica en 2 partes, en el domicilio real del demandado y en su domicilio legal. Es obligatorio, si no habría una causal de nulidad más adelante. Es obligatorio y es importante que así se haga. Cuando ya se hace el requerimiento y no cumple, se pide al juez que se haga efectivo ese apercibimiento. El juez sacará su resolución diciendo: hágase efectivo el apercibimiento y desdíbese copias certificadas al Ministerio Público para el cumplimiento de sus obligaciones. ¿Y cuál es su obligación del Ministerio Público? Abrir investigación penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Correcto? No se desanima, sigue adelante. Bien, continuamos aquí con las consultas que son absueltos en vivo. Escríbanos aquí a Prensa Chalaca, su portal informativo, los martes jurídicos. Ali Licente Escate nos dice: buenas tardes, doctor Tantaruna. Mi juicio todavía no sale la liquidación de devengados. Tanto demora, estoy desde el 2007, de 2017. ¿Qué más sigue ahí? Bien, yo le digo que esté atrás de su proceso del 2017. Si es la liquidación del 2017, oiga, son 2 años. Ahí hay que denunciar al órgano de control, reclamar, insistir al juez y llamar la atención con energía, pero con respeto. Mire lo que le digo, con energía, pero con respeto. ¿Correcto? El hacer valer su derecho no es no hay que tener miedo, no es ningún faltamiento. Siempre que se hable con respeto, con energía. Ejemplo, le voy a decir: señora juez, ¿cómo es posible? Tiene 2 años mi reclamación. 2 años que su despacho no da cuenta. Por favor, ponga atención. ¿Me dejo entender? Ahí no le he faltado el respeto. Hemos hablado con energía y con decisión. Y es su derecho, hágalo valer, ¿correcto? En todo caso, le pediría que me haga llegar también por el inbox su número de expediente para poder nosotros hacer en el próximo programa un seguimiento y darle información a ustedes. ¿Ok? Bien, vamos a seguir. Tania Zoraida Gutiérrez nos dice: doctor Tantaruna, buenas tardes. Quisiera saber si antes hubo una conciliación, pero no quedaron en un monto que no podía pagar, entonces se hizo un contrato privado. ¿Es válido como si fue una misma conciliación? Y me podría decir de qué se trata la tenencia compartida. Bien, les vamos a explicar. La conciliación es diferente a un acuerdo privado o a una transacción. Lo que ustedes han hecho se llama transacción, ¿correcto? ¿Cuál es la diferencia? En la conciliación hay un acuerdo por un monto. Hay un acuerdo y pueden ahí también acordar y conciliar sobre tenencia y custodia, régimen de visitas, en fin. Pero ese acuerdo en el acta de conciliación tiene el carácter de una sentencia. No es una sentencia, pero tiene todo ese carácter. ¿Por qué? Porque obliga a las partes que lo han celebrado a su cumplimiento cabal. ¿Correcto? En este caso no hubo conciliación. Usted me dice: hubo una conciliación que no se acordó. No, si no hubo acuerdo, no hubo conciliación. ¿Ok? Invitaron, fueron, pero no hubo conciliación.
pero sí celebraron un contrato privado, repito, es una transacción extrajudicial. Entonces, ese acuerdo que tiene usted ahí, usted va a demandarlo en la vía judicial, su cumplimiento, es decir, que se homologue el acuerdo contenido en ese documento privado, en cuanto a los alimentos y en cuanto al régimen de visitas o en cuanto a la tenencia compartida. ¿Y qué es la tenencia compartida? Que es que los dos padres tienen a esa criatura. Unos días lo tienes tú, otros días lo tengo yo, ¿ok? Eso es la tenencia compartida, téngalo presente. Bien, seguimos aquí adelante, aquí en el portal informativo de Prensa Chalaca. Los martes jurídicos, escriban sus preguntas. Daniel Enrique Julca, doctor Tantaruna, buenas tardes. ¿Podría explicar sobre el tema de cómo hacer una demanda de alimentos? Perfecto. Le vamos a orientar. Téngalo bien presente. Busque un papel o grabe el programa. El tema es el siguiente. Una demanda de alimentos, mire lo que le digo, no necesita firma de abogado, ¿ok? Pero una demanda de alimentos, tienes que dirigirlo en una sumilla demanda de alimentos, dirigida al juez penal de turno del juzgado de paz letrado de la jurisdicción, en este caso, en el Callao. Viene después las generales de ley. ¿Qué generales de ley? Por ejemplo, vamos a suponer que soy el demandante, Luis Enrique Tantaruna Bedón, con DNI número tal, con domicilio real en tal sitio, señalando domicilio procesal en tal sitio. A usted atentamente digo, esos son mis generales de ley. Después viene el petitorio, ¿correcto? Le pone la palabra petitorio, dice, petitorio, recurro a su despacho para demandar a doña fulana de tal, para efecto de que me cumpla con pasar alimentos a favor de nuestro menor hijo, fulano de tal, de tantos años, en la suma de tanto. Si es que es un trabajador independiente. Si es un trabajador en una empresa, en una fábrica, tiene una remuneración fija y permanente, lo mejor es pedir que la pensión alimenticia se señale en porcentaje, de tal manera que el porcentaje ya le van a descontar directamente a él, ¿correcto? La empresa está en tal sitio, si conocen el lugar, ¿ok? Y después vienen los fundamentos, ¿no? Si es esposo, con mi esposo contraje matrimonio, tuvimos un hijo. Si no es esposo, con mi pareja, en fin, fundamentan eso. Fundamenta que hay abandono alimentario. Después adjuntan las pruebas, ¿ok? La partida o acta de nacimiento, documentos del colegio, documentos de útiles de escolares que ustedes han gastado, lo que acredite gasto de mantenimiento al menor, ¿ok? Esos son los requisitos importantes. Adjuntar además copia de su DNI de la persona que demanda. Firmarlo y presentarlo en 3 juegos, porque uno queda para el expediente principal con documentos originales, una copia que va a ser notificada a la otra parte y una que queda para usted para su cargo. ¿Ok? Espero le haya servido nuestra orientación. Seguimos. Nuestro amigo Miguel Ángel Periche nos dice: doctor Tantaruna, buenas tardes. ¿La municipalidad te puede quitar tu casa por falta de pago de arbitrios? Ahí está la buena pregunta. Interesantes temas. Pregunten, el doctor Tantaruna está para absolverlos. Cuando una persona debe arbitrios, ya sea, pues también está incluido ahí los impuestos. Los impuestos son la declaración jurada, el impuesto predial, ¿correcto? Arbitrios son por los servicios que nos brindan, ¿no? Recojo de basura, alumbrado público, parques y jardines, serenazgo, en fin. Y cuando uno tiene una deuda, se convierte esto en una deuda. Cuando uno tiene una deuda, la municipalidad te imputa la deuda, es decir, te corre traslado de tu deuda. Y en la vía administrativa usted puede reclamar si está de acuerdo o no está de acuerdo de la deuda. Termina la reclamación administrativa, la municipalidad lo puede derivar a su ejecutor coactivo, lo que antes se llamaban los jueces coactivos, ¿ok? Entonces, ¿qué hace? Este ejecutor coactivo te hace el requerimiento de la deuda. Es un proceso similar a un proceso civil, ¿ok? Usted tiene para contestar o tiene para fraccionar, para pagar, para dialogar, para ponerse de acuerdo y fraccionar, en fin. Pero si ya no puede pagar, ellos pueden trabar embargos sobre sus bienes, sobre su casa, sobre su vehículo, para hacerse cobro de esa obligación. Al final del proceso sí se pueden cobrar si usted tiene ese bien, ¿correcto? Entonces sí están amparados por la ley para realizar el procedimiento. Tenga
mucho cuidado, ¿correcto? Bien, Jennifer, a ver, las consultas que nos vienen, Jennifer Paola nos dice, si existe una acción de amparo, yo creo que le faltó a nuestra amiga Jennifer Paola algo más en su preguntita. ¿Existe una acción de amparo? Bueno, las acciones de amparo están normadas por la Ley Procesal Constitucional. Pregúntenos para qué tipo y la vamos a orientar. María PG, a ver, José María debe ser PG, soy jubilado, estoy extenuado de pago predial y de arbitrios. Los jubilados y los no jubilados ahora con la nueva ley, mire, no solamente jubilados, y los no jubilados mayores de 60 años de edad están exonerados del pago del impuesto predial, que siempre que sea una única propiedad, ¿correcto? Tenga mucho cuidado con eso. Si usted tiene una casa vivienda, usted está exonerado. Pero si es una persona que tiene 2, 3 viviendas y en su vida laboral consiguió 4, vive de arrendamientos, sus propiedades no están exoneradas de ese pago, ¿ok? Solamente cuando se trata de una casa habitación. Tiene todo el derecho y el amparo legal. ¿Cómo se exonera? Presentando una simple solicitud a la municipalidad donde está ubicada el predio. Le dice, señor alcalde, no, señor alcalde de la municipalidad del Callao, un ejemplo, ¿no? Fulano de tal, general. Siempre las generales de ley, no se olviden. Fulano de tal, identificado con DNI tal, con domicilio tal, etcétera, etcétera. A usted atentamente digo, recurra a su despacho para solicitar la exoneración del pago de impuesto predial y lo que corresponda, ¿no? En mi calidad de jubilado o de persona de más de 60 años de edad, ¿ok? Para acreditar esto, le adjunto copia de mi partida o mi partida legalizada o el original de mi partida de nacimiento, copia de mi DNI, punto, así como documentos que acreditan mi propiedad ubicada en tal sitio. Suficiente, ¿correcto? Ténganlo muy presente. Vamos a continuar. No se olviden, estamos aquí, amigos, en Prensa Chalaca, todos los martes jurídicos a partir de las 4 de la tarde, con su abogado amigo, el doctor Tantaruna. Falulu Ayo nos dice, doctor, muy buenas tardes. Llevo un juicio desde el año pasado y el papá de mis hijos ha apelado. Cree que puede salir a mi favor porque la vez pasada salieron a favor de él y sigo guerreando. Soy casada. En los juicios, si son, no me dice qué juicio es, pero vamos a ver, como estamos hablando de alimentos, presumo que sea un juicio de alimentos. En los juicios de alimentos, bien difícil que uno pierda, bien difícil. Siempre las sentencias van a ser favorables, porque el derecho alimentario es inherente, salvo que exista exoneración por algunas causales establecidas en la ley. ¿Correcto? Supongamos que usted, el demandado, sea una persona pues inválida, que no se genera rentas, que no tiene forma de poder cubrir esa obligación, ¿ok? Es decir, no se encuentra en esa capacidad. De tal manera que, presentando él todas sus pruebas, puede pedir esa exoneración, que se le dé esa exoneración legal por tener esa incapacidad de no poder generar renta. Pero si no lo tiene, la demanda va a ser fructífera. El hecho que no tenga trabajo, explico una vez más, no significa que estará exonerado de dar alimentos, no se confunda. Una cosa es la incapacidad para trabajar y otra cosa es no tener trabajo. El no tener trabajo no lo exonera de la obligación alimentaria, ¿correcto? Téngalo muy presente. Bien, vamos a continuar. Mía Vargas nos dice, doctor, mi juicio tiene más de un año, hasta ahora no me pasa ni un solo sol. Ya el juez dio audiencia en serio de este año. En enero de este año falta la liquidación, mucho demora el Poder Judicial, tienen ustedes razón, nuestro Poder Judicial se demora un montón. Yo les digo, a partir de la próxima semana vamos a abrir un espacio, porque ya tiene conocimiento la presidenta de la Corte Superior de Justicia del Callao, también ve Prensa Chalaca, tiene conocimiento de este programa y conoce al doctor Tantaruna en la litigación. No somos amigos, somos, podría decirse, hasta compañeros de trabajo, ella de la defensa de su jurisdicción, que es la Corte Superior como magistrado, y aquí este humilde servidor como abogado litigante hace más de 28 años. Le tengo un gran respeto y consideración a la doctora porque la considero una persona honesta, transparente y trabajadora, que desconoce mucho de los problemas que se ven en cada una de sus instancias inferiores. Entonces, a ella hay que decirle a través de este programa las quejas por sus expedientes. Pero para poder hacer ese informe, yo necesito los números de sus expedientes para poder ver la demora en el tiempo que tiene cada uno de ellos y poder denunciar públicamente y que le den atención. ¿Correcto? En eso los vamos a ayudar. Prensa Chalaca a su servicio. Así que háganlo.
Los vamos a servir. Vamos a continuar con nuestro programa. Titi Güey, doctor Tantaruna, una consulta. Siempre viví con mi hija y mujer, madre de mi hija, en nuestra casa, pero hace 5 años tuvimos unos problemas. Me hizo una demanda de alimentos. Las cosas se solucionaron, pero por algunos problemas de pareja removió este proceso donde me ha llegado lo devengado. Me dan 3 días para contestar y yo siempre asumí los gastos de mi hija porque siempre vivió conmigo y con su mamá. Pago la luz, colegio, alimentos. ¿Cómo puedo demostrar? Aquí los señores que tienen esa relación tengan muy presente una cosa, muy presente y muy importante. Escuchen bien. Cuando existe un mandato judicial, ustedes tienen que comunicar mediante un acuerdo extrajudicial en un centro de conciliación que ya han solucionado su problema y que dan por concluido el proceso. Pero si no ha comunicado nada, el juez a usted no le ordenó que la pensión sea pago de pensión del colegio, que dé usted comida, que dé usted alquileres, no. El juez señala una pensión en dinero y así tenía que cumplirse. Y usted tiene que demostrar solo que cumplió con pagar de esa forma, porque no lo va a considerar el juzgado como pagos a cuenta lo que usted está mencionando. Serán para él una liberalidad, pero no el cumplimiento de la orden judicial que contiene la sentencia. No se descuide, eso es muy importante, muy importante. Qué pena que la señora no reconozca que el tiempo que con usted ha vivido, pero ahí tuvo usted una gran negligencia. Amigos que tienen asuntos judiciales, nunca se olviden, para eso hay profesionales del derecho. La respuesta no es, yo no sabía, no conocía, no. Desde la época republicana, la defensa es cautiva. ¿Qué significa cautiva? Que toda persona que desee llegar a defender su derecho tiene que hacerlo a través de un abogado. Y si no tienen medios económicos para un abogado de oficio, ahí tienen los abogados del Estado, ¿correcto? Que son abogados designados para el Estado, por el Estado, y que el Estado les paga para orientarlos, asesorarlos en algunas materias, ¿ok? Ténganlo muy presente. Y escríbanos también para orientarlos, aquí, con este esfuerzo que hace Prensa Chalaca, con nosotros, con su amigo el doctor Tantaruna, estamos para servirlo. Bien, continuamos. Reyes Cañamaro Javier, doctor Tantaruna, buenas tardes. Cuando uno se pone a habeas corpus y lo rechazan, ¿se vuelve a poner otro? Claro que sí. Lo que tiene que ver es por qué causal rechazaron ese habeas corpus. Es decir, hay que revisar bien esa resolución que rechaza su habeas corpus. ¿Qué motivó ese rechazo? Para ya no volver a cometer el mismo error, ¿no? Tenga presente que en el procedimiento procesal constitucional, que es el que norma los procesos de habeas corpus, de amparo, acción popular y en fin, y otros temas más, se exige el cumplimiento de una serie de requisitos y la fundamentación del caso, y si está, digamos, lo que usted solicita dentro de los parámetros que señala la ley procesal constitucional, ¿correcto? Habría que verificarlo. Si gusta, envíeme la copia de la resolución y lo estamos orientando. No hay ningún problema. Nuestros amigos, síganos también en el WhatsApp del 999-28-9474. ¿Correcto? Les pedimos que nos escriban y háganos llegar sus consultas, ya sea en Prensa Chalaca o también a nuestro Face, Tantaruna Abogado. Estamos para servirlos, pero escríbanos. A los amigos que nos han estado llamando, les agradecemos sus múltiples llamadas. Esta semana ha sido agotador de tantas llamadas, pero no absolvemos consultas por teléfono, creo que nos comprende. Pero sí escríbanos, que con mucho gusto lo vamos a orientar. Correcto, seguimos. Jennifer Paola, doctor Tantaruna, si para determinar la pensión tomaron un ingreso errado, ¿qué se debe hacer? Bueno, vamos a suponer que tomaron una pensión o un sueldo que tenía de 1.000 soles y él gana 2.000. Vamos a poner los dos ejemplos, porque acá no nos menciona si es demandante o demandado. Si le pusieron 1.000 soles y él gana 2.000, pues usted haga un aumento de pensión alimenticia, pidiendo la información fidedigna en el centro de trabajo o demostrándole usted que él tiene mayor ingreso. ¿Correcto? Ahora, si fuera al revés,
Si a usted le tomaron como pensión, usted es demandado, le tomaron como pensión 2.000 soles y usted gana 1.000, haga usted una reducción de alimentos. ¿Ve? Al contrario del otro. El otro es un aumento y acá la reducción. Diciendo, señor, yo no gano 2.000, yo gano 1.000. Y presenta la documentación que acredite ello, ¿correcto? Pero todo es procesal, todo es en un juicio, ¿correcto? Lo que se señala en un juicio solamente puede ser revertido mediante otro juicio. No es conversando, no es ni siquiera en el mismo juzgado, porque el mismo juzgado ya dictó una sentencia y es cosa juzgada. Tiene que hacerse un nuevo juicio, ya sea de aumento o de reducción de alimentos, ¿correcto? Téngalo muy presente. Bien, nuestra amiga María, José María nos dice, si la casa donde vivo es de mi madre y ella falleció hace más de 15 años y se debe al municipio la cartilla, ¿me puede exonerar o qué debo hacer ahí? Mire, vamos a hablar legalmente. Si su madre falleció hace 15 años, ustedes debieron comunicar, mire lo que le digo, comunicar a la municipalidad ese cambio de situación jurídica respecto del contribuyente. ¿Para qué? Para que en su reemplazo le ponen ellos sucesión fulana de tal. Ya no sale el nombre de su madre. Ahí está cometiendo una falta que la municipalidad se la va a cobrar como multa. Ahora, el tema es siguiente, tenga presente esto también que es muy importante. Si hay obligaciones de hace 15 años, y hace 15 años falleció y debió comunicar, muchas obligaciones han prescrito, porque el paso del tiempo hace que el Estado ya no te pueda perseguir esa obligación, ya no te cobre, porque ha prescrito, ¿correcto? En aplicación de lo que establece el Código Tributario, ¿correcto? Entonces téngalo muy presente eso. Cualquier cosa, estamos para servirlo. Háganos su pregunta y la ampliaremos en cualquier momento. Tenga muy presente eso. Bien, seguimos. Tweety Way nos dice, doctor Tantaruna, el juzgado nos dio medidas de protección por maltrato psicológica para ambos, mutua. Las medidas indican alejamiento de 100 metros. Vivimos en la misma casa y tenemos 2 hijos. ¿Cómo podemos desistir ambos de estas medidas de protección? ¿Se puede? Claro que se puede. Todo lo que el Poder Judicial señala también se puede revertir. Lo que tienen que comunicar al juzgado es que las causales por las cuales se dictó esta medida de protección ya cesaron, ya concluyeron. El juez, antes de emitir un pronunciamiento, les puede ordenar que pasen a ambos una terapia psicológica para ver con el profesional que le pongan si ello es cierto, ¿correcto? No son medidas imprescriptibles, como yo escuché por ahí en una oportunidad. No son medidas imprescriptibles, tienen su término, y el término es cuando cesa la amenaza, cesa la violencia y se solicita y se formaliza ante el juzgado que dictó la medida. ¿Ok? Bien, vamos a continuar aquí en el portal informativo de Prensa Chalaca, los martes jurídicos a partir de las 4 de la tarde. Ténganlo muy presente, pasen la voz, compartan con sus amigos, un programa muy interesante, educativo, al servicio de todos. Y agradezco las llamadas de los amigos estudiantes que nos han llegado con sus saludos, muy contentos ellos de nuestro programa y les sirve de mucha orientación. Estamos para servirlos. Yuri Delgado me dice, mi juicio está del 2015, de tantas notificaciones de la cual no asistió, lo han dado como rebeldía. Me dieron el 30% de mis ingresos. Quiero saber cuándo va a salir mi juicio. Me da su número de expediente. Lo vamos a tomar nota. Le pido a la secretaria de producción que tome nota de su número de expediente y le vamos a ampliar la respuesta en el próximo programa. Téngalo usted por seguro. ¿Correcto? Muy bien. No se olviden, sigan escribiéndonos aquí en Prensa Chalaca. Los martes jurídicos a partir de las 4 de la tarde con su abogado amigo, el doctor Tantaruna. Nos han escrito también diferentes temas y estamos para servirlos y vamos a dar respuesta oportunamente a todos ellos. Nos han pedido, por ejemplo, opinión, doctor Tantaruna. Acá hay temas candentes a nivel nacional, a nivel del Congreso, a nivel del gobierno. Usted es un hombre de derecho. Sí, el doctor Tantaruna es un hombre de derecho con más de 38 años en el mundo del derecho, 28 años como defensa ininterrumpida y con gusto los vamos a servir. Nos dice nuestra amiga Ángela Susan Andrade de la Cruz. Mi mamá no puede porque es jubilada, tiene 69 años y tiene carnet de Conadis. ¿Puede ella o no? Es viuda, paga arbitrios.
Bien, le acabamos ya de señalar hace un momento, para pedir una exoneración de pagos, una exoneración tiene que tener, no solamente que sea de CONADIS o tenga una imposibilidad, simplemente o es jubilada o tiene más de 60 años de edad, ¿ok? Si es su única casa, puede pedirlo. Formalizar mediante una solicitud ante la municipalidad de su localidad, ¿correcto? Es sencillo, pero tiene que solicitarlo de oficio, es decir, por iniciativa de la misma entidad municipal, no lo van a hacer, ¿ok? Ténganlo muy presente. Regresamos en un momento, aquí en su portal informativo de Prensa Chalaca, sus martes jurídicos, con su amigo el doctor Tantaruna. Regresamos. Continuamos con nuestro programa consultando al doctor Tantaruna, aquí los martes jurídicos en Prensa Chalaca. Vamos a continuar. José SRP nos dice: firmé una transacción extrajudicial por el monto de 500 soles hace 10 años. Lo homologaron como una sentencia judicial. Siempre viví con mi hijo y mi mujer en mi casa. Siempre asumí todos los gastos de mi hijo. Mi mujer nunca aperturó una cuenta para depositarla porque pensé que sucedería a futuro. El proceso, llegué a unos devengados. ¿Cómo podría demostrar que siempre asumí? Bueno, ya entendemos su pregunta. Usted firmó una transacción extrajudicial que la han homologado como un proceso alimentario, una homologación ante el Poder Judicial, y salió una sentencia que ordenaba el pago de los 500 soles. Después usted tuvo una relación de regresar nuevamente y ha estado pagando y cumpliendo, pero no puede demostrar eso. Hace un momento asumimos una consulta casi similar, parecidas pero no son iguales. Pero les digo que en el mundo del derecho todo lo que se dice se prueba. Entonces decirle al abogado: doctor, ¿y cómo pruebo esto? El abogado te va a decir: ¿qué tienes tú para probar que has cumplido con lo que dice la sentencia? Repito, con lo que dice la sentencia, homologada o no, hay un mandato judicial en un fallo que contiene lo que usted tiene que hacer. O sea, tiene nada más que cumplir eso. Si usted le dio de diferente forma, pagó el colegio, les dio comida, les dio dinero a la mano, en fin, no lo va a poder demostrar. Y en todo caso el juez le va a decir: yo no te ordené que le dieras
bienes, que le dieras comida, que pagaras el colegio. Yo te ordené que pagaras una pensión de tanto. Hay una actuación de mala fe, pero repito, todo lo que se dice se prueba en el mundo del derecho. Entonces hay que tener que probar, hay que poder probar que ello sucede así. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces, si usted ya no está de acuerdo en pagar esto o el monto no le alcanza, lo que tiene que hacer es un proceso de reducción de alimentos. Y si el hijo fuera mayor ya, exoneración de alimentos. ¿Correcto? Téngalo presente. A ver, hace un momento nos escribió Jennifer Paola sobre las medidas de protección. Si tienen alguna vigencia, les hemos absuelto que sí, que ya las medidas de protección cesan cuando se han levantado, cuando ya no existen las causales de violencia psicológica ni física, y ambas partes están de acuerdo y presentan un escrito diciendo que cesen las medidas de protección. El juez ordenará, reitero, que las partes seguramente deban pasar nuevamente una terapia psicológica. Correcto. Bien, María PG, José María dice, si tuve un accidente de tránsito y el fiscal nunca propuso el principio de oportunidad y estamos en la etapa de investigación en juzgado, ¿puedo solicitar y volver a cero? Lo que tiene que deducir es una nulidad procesal, porque si no ha cumplido el señor fiscal con aplicar ese principio, hay que ver si está de acuerdo con la norma, la procedencia de esta aplicación. Pero si es un accidente de tránsito sin muerte, sin daño grave, procedería a la aplicación del principio de oportunidad. Es decir, que se le otorgue a usted la posibilidad de llegar a pagar la reparación civil a favor del Estado para que el Estado, a través de la Fiscalía, ya no lo denuncie penalmente. Usted también puede convenir a nivel judicial la terminación, pero el tema con el Poder Judicial es que ya usted va a tener un antecedente, o sea, ya le va a generar un antecedente. Entonces lo que tiene que hacer sí es reclamar ante el juzgado, presentar formalmente un escrito para deducir esa nulidad. Pero le aconsejo que previamente dé una lectura a la carpeta fiscal para decir expresamente que se puede verificar del folio 1 actuó esto, folio 2 actuó esto, y no aparece en ningún momento la citación a la propuesta de aplicación del principio de oportunidad. Se llama aplicación del principio de oportunidad, no terminación anticipada. Hay que tener presente también eso, ¿ya? Ok, bien. Nuestro amigo Julio César Torres Benítez nos dice, ¿qué debo tener para vender un terreno? Bueno, lo que debe tener primero, formalmente hablando, es que el terreno sea suyo, que esté inscrito en el registro de propiedad, ¿correcto? Porque si no está inscrito en el registro de propiedad, ese terreno usted lo va a traspasar, si es una asociación que le vendió, una cooperativa, en fin. Si se lo vendieron con documento privado, hay que verificar. Yo, comprador, por ejemplo, ¿qué tengo que verificar? Si usted no tiene título de propiedad, pero tiene un documento privado de transferencia de posesión o de propiedad a futuro, porque no está inscrito en la propiedad en el registro público, yo tengo que verificar que quien le vende es dueño. Eso es lo principal. Porque si no verifico que quien le vende a usted es dueño, entonces habría una gran dificultad para el que compra posteriormente, ¿no? Entonces verifique eso. Primero tiene que tener saneado su terreno, ¿ok? Continuamos con las preguntas que nos hacen nuestros seguidores. María PG, ¿es obligatorio que el fiscal lo proponga o es facultativo? Ajá, la continuación de la pregunta anterior, la aplicación del principio de oportunidad. Sí, la norma señala que es obligatorio, ¿ok? ¿Saben por qué? Porque si es un delito que puede ser terminado a nivel fiscal, el premio que le da el Estado a esa persona que acepta su responsabilidad es, uno, ya no va a continuar con el proceso y le va a pagar al Estado una multa con las sanciones que le impongan. Se va a hacer cargo también del daño causado si fue un accidente. ¿Me dejo entender? Entonces, cubre el daño y paga la reparación. Y se evita un proceso penal donde sí ya le genera antecedentes. ¿Ok? Hay que tener presente eso. Bien, vamos a continuar aquí en Prensa Chalaca. Todos los martes jurídicos. Sigan haciéndonos llegar sus consultas, escríbanos aquí al WhatsApp de Prensa Chalaca, al inbox de Prensa Chalaca o también a nuestro WhatsApp del 999-289-474. Les vamos a dar cuenta de todas las consultas que ustedes nos hagan llegar, ¿ok? ¿Cuánto tarda en salir una medida de cautelar? Creo que hemos absuelto también esa consulta. Es que nos llegan tantas consultas que la verdad nuestra gente de producción está bien metida en estos temas,
buscamos que cumplir con todos, que no se escape ninguno. ¿Para qué? Para que vean el servicio profesional que les brinda Prensa Chalaca en los martes jurídicos con su amigo el doctor Tantaruna. Bien, vamos a continuar absolviendo la consulta que nos han hecho llegar y que es candente e importante en estos momentos. Miren ustedes, estamos ante la propuesta presidencial de si son o no son constitucionales el pedido de adelanto de elecciones. ¿Correcto? Si nosotros pedimos las elecciones, digamos el presidente pide las elecciones con esta constitución que tenemos del 93, no sería constitucional. Pero el presidente no la está pidiendo, el adelanto de elecciones con esta constitución como está. Lo que él está pidiendo es una reforma constitucional. Es decir, le dice al Congreso, ustedes tengan nuestra petición de reforma, de ley de reforma constitucional en tales y tales artículos para recortar el mandato de los congresistas al 26 de julio del año 2020 y del presidente de la República al año 28 de julio de 2020 también. Esa propuesta sí es constitucional. Es más, nosotros informamos oportunamente a través de un artículo en nuestro Face, Tantaruna Abogado, que la propuesta que hacía el presidente, y lo dijimos a los 2 días que él la hizo, debía ser la cuestión de confianza. ¿A través de quién? Del presidente del Consejo de Ministros, que debía llevar la propuesta de ley de reforma constitucional y hacer la cuestión de confianza. Porque si este Congreso no aceptaba eso o denegaba esa posición o ese pedido del Consejo de Ministros, pues simple y llanamente significaba que le está quitando la confianza a ese Consejo de Ministros. Y por ende, el presidente dentro del tercer día tenía que cambiar todo ese Consejo de Ministros. Y a su vez se cumpliría lo que exige la Constitución, que ellos han censurado y le han restado confianza a 2 consejos de ministros en este gobierno. De tal manera que procedería legal y constitucionalmente el cierre del Congreso. ¿Ok? Es clarísima la ley, clarísima. Supongamos que este Congreso apruebe la reforma constitucional en los parámetros pedidos por el presidente. Entonces eso tiene que ir a una reafirmación a través de la consulta popular, a través del referéndum. Porque la Constitución se modifica por referéndum o por acuerdo del Congreso en 2 legislaturas. Como ya no hay tiempo para 2 legislaturas, ellos tienen que dar su posición en la primera y llevarse a referéndum. ¿Para qué? Para que pueda ser habilitada las próximas elecciones. Sabemos que el Congreso está dominado por los fujimoristas en su mayoría, que nos han causado un gran daño al Perú. Han habido pues blindajes increíbles a Inostroza, a ellos mismos, que haremos un programa especial oportunamente también, al fiscal Chávarri, y luchan constantemente para no ser investigados en ningún acto de corrupción. Y tiran la piedra diciendo, el otro es corrupto, el otro es más corrupto. Es decir, piensan que pecados ajenos los va a librar a ellos de sus propios pecados. Queremos un cambio. El presidente, considero yo, en mi humilde opinión, está siendo bastante benévolo y soportando mucho a este Congreso fujimorista en su mayoría. Y puede tener un gran tropiezo, porque si él no cumple su palabra ante el pueblo, considero yo que el pueblo le va a reclamar oportunamente el daño que en conjunto se viene haciendo. Bien, continuamos. Arlet Hoyos Tábara nos dice, buenas tardes doctor, mi esposo es pescador, debe ser, ¿no? Es independiente, tengo 3 hijos, lo demando por alimento, ¿cuándo le tocaría a mis hijas por cada uno? Esa es una bonita pregunta y tiene que tener muy presente lo que le explico. Principio de derecho. Los alimentos se dan en relación a las necesidades de los alimentistas, pero también teniendo en consideración las posibilidades del obligado. Si su esposo es pescador, tendría que determinarse cuál es el promedio de ingreso y cómo demostrarlo, para poder decir, mire, él gana 5.000 cada vez que sale pesca o mensualmente. Entonces yo le pido un 50 o un 60% de lo que él gana, pero tenemos que demostrarlo.
Porque él puede decir, yo soy un independiente, no estoy en planilla, no genero más renta que el sueldo mínimo. Entonces un juez, si no tiene pruebas, no lo va a exonerar, pero le puede dar una pensión demasiado benévola, ¿me dejo entender? Hay que tener muy presente eso. No hay un monto fijo que un juez pueda dictar, no hay una tabla. El juez usa su criterio en relación a las necesidades y sobre todo a las posibilidades del obligado, ¿ok? Pilar Huanca nos dice, doctor Tantaruna, buenas tardes, ¿qué puedo hacer para tener la tenencia de mi hijo? Él tiene 13 años, él duerme conmigo porque su papá así lo ordena. Bien, si usted tiene a su menor hijo y su menor hijo que ya tiene 13 años quiere estar bajo su tutela y su tenencia, pues tiene que pedirlo judicialmente. La tenencia judicial solamente la ordena un juez, que es la tenencia formal. Presenta su demanda ante el juzgado de familia, que es quien va a ordenar que usted tenga la tenencia. Para ello, el juez va a ordenar una serie de terapias, ¿no? Tiene que fundamentar su demanda, por qué motivo usted quiere pedir la tenencia. Y el principal tema es decir, pues mi hijo ha nacido, desde que nació vive conmigo, no conoce otra familia más que mi persona. Su padre está unos días, no está unos días, se va, en fin, o quiero separarme, o quiero yo tener a mi hijo, en fin, legalmente. O sea, hay que fundamentar los motivos del por qué, ¿correcto? El juez va a ordenar después una terapia psicológica, terapia educacional para ambos padres. Es obligatorio en los procesos de familia que se ordenen las terapias psicológicas, ¿correcto? Y al final del proceso, si la fundamentación es clara, es concreta, evidentemente le van a dar a usted la tenencia y custodia. Hay que tener cuidado porque teniendo más de 13 años el juez puede pedir, si no lo ofrecen, el juez puede pedir de oficio una entrevista con este menor de 13 años, ¿ok? Para que manifieste lo que usted está solicitando y cuál es su parecer, ¿ok? Bien, continuamos con nuestro programa Los Martes Jurídicos, aquí en el portal informativo de Prensa Chalaca, con su abogado amigo, el doctor Tantaruna. Hagan llegar sus consultas, escríbanos. Estamos para absolverle todas las consultas que nos hagan llegar, ¿ok? Y estén presentes. En nuestros próximos programas vamos a tener información respecto de los temas que ustedes nos han escrito y también dar cuenta de los expedientes que ustedes tienen y del estado en que se encuentran, para poder ayudarlos a hacer una reclamación pública, una denuncia pública respecto de aquellos casos donde la administración de justicia es lenta, se demora un montón, hay que reclamarles. Este es un buen medio. Prensa Chalaca llega a todo rincón del Callao. Ellos lo saben. En Lima nos siguen a nosotros, porque saben que Prensa Chalaca está en el día a día. No se olviden, escríbanos, hagan llegar sus consultas y con mucho gusto los vamos a absolver. Bien, continuamos con nuestro programa consultando al doctor Tantaruna, los martes jurídicos, aquí en Prensa Chalaca. Nos sigue escribiendo nuestra amiga Pamela Capuzmana, nos dice, es demasiado tiempo, ¿cuánto demora un juicio por alimentos? Ahí es muy buena pregunta. De acuerdo con la ley, el proceso de alimentos es un proceso de urgencia, es un proceso sumarísimo, que significa que tiene que ser rápido. Pero reitero, a veces le culpan a los abogados, y conozco cientos de casos, por eso yo siempre les digo a todos los que yo ayudo en temas de alimentos, generalmente los casos de alimentos, derecho de familia, los ayudamos en nuestra oficina gratuitamente, los orientamos, pero siempre le decimos a las personas, tienen ustedes que apoyarnos en hacer seguimiento en la forma que le orienta su abogado, porque tampoco es ir al palacio sin saber cómo vamos y cómo reclamamos, hay que ir con la orientación del abogado. El día de hoy tuvimos un caso para orientar a una señora y se ponen a explicar y a hablar. Le pedí a la señora salga de la cola, le voy a orientar. Usted reclame del tema concreto y el paso procesal en que se encuentra. No es que mi demanda la puse hace 4 años, que se demora. ¿En qué estado procesal se encuentra? Tienen que correr traslado de la liquidación. Solamente eso, dígalo. Señor, mi liquidación que he presentado tiene 3 meses, 4 meses, 5 meses. Dé cuenta, por favor. ¿Cuándo va a dar cuenta? Reclame con energía, pero con respeto. Eso siempre le digo a todas las personas que nos piden consulta, ¿ok? Entonces, hay que hacer seguimiento. No hay un plazo, no hay un periodo. Los periodos que señala la ley no los cumplen, ¿correcto? Entonces hay que estar reclamando. Y no se olviden,
que en todo juicio son diferentes pasos procesales. Hay que luchar para que nos admitan la demanda. Después, para que se notifique, porque hay tanta negligencia que un juez, tanto que le reclamas, el juez te saca la resolución y después lo envía para que notifiquen. Y ese personal es tan negligente, tan inepto, que algo tan sencillo no lo hacen, no notifican. Entonces, al no notificar, también nos están perjudicando, porque al no tener conocimiento la otra parte o las partes del contenido de la resolución judicial, no puede avanzarse el proceso, ¿me entiende? Hay que seguir todos sus pasos. Bien, vamos a continuar. María G. Doctor Tantaruna, si llego a un acuerdo reparatorio y el juzgado me impuso una caución de 1.000, ¿ya no es necesario pagarlo? Ya. Si usted llegó a un acuerdo reparatorio de 1.000 y usted pagó los 1.000, se da por compensado, está pagado. La caución es como una garantía, ¿me entiende? Del cumplimiento de una obligación posterior, en este caso, el pago de una reparación. Pero ya tuvo usted un acuerdo reparatorio sobre la reparación civil. Entonces, esta reparación civil va a ser pagada con la caución, pero usted tiene que mencionarlo. Tenga presente que en nuestro Poder Judicial nada se hace si las partes no lo movilizan. Entonces usted tiene que señalar si ha llegado con la parte a un acuerdo reparatorio, por ejemplo, un ejemplo de 800. Entonces le dice al señor, se ha llegado a un acuerdo reparatorio de 800 soles. Y siendo que yo he depositado 1.000 soles, a usted pido que le endose 800 y endóseme 200 devuelto. ¿Ah? Claro y concreto, pero tiene que hacerse por escrito, ¿ok? Bien, vamos a continuar. Pamela nos dice, mi caso ya está solo para que provean, ya practicaron la liquidación, pero falta que la aprueben. Bien, para que la aprueben tiene que correr traslado. La liquidación se corre traslado a las dos partes. Y aquí es importante la notificación. Hay que ver, hay que seguir para que notifiquen esa liquidación. Una vez que se notifica esa liquidación, hay un plazo, que son 3 días, para que la otra parte lo pueda absolver, pueda hacer su observación u oposición y el juez después resolver. Pero si no se opone, si no observa, pues simple y llanamente después de notificado 3 días, después de ese periodo, usted ahí sí ya pide la ejecución, o sea, que se dé por válida la aprobación o que se haga el requerimiento si ya lo aprobaron. Pero tiene que pasar el periodo, ¿me dejo entender? Tiene que pasar el periodo después que se notifica, le vuelvo a repetir, ¿no? ¿Ok? Doctor Tantaruna, buenas tardes, nos dice Angelín B. Quisiera saber si una persona actualmente está en otro país y quiere regresar más adelante al país de origen teniendo un juicio de alimentos, ¿qué pasaría? ¿Podría volver a salir del país o tendría que terminar el juicio para volver a viajar? Bueno, le acabo de decir hace un momento que los juicios de alimentos no terminan, solamente terminan cuando ya concluyeron todas las causales y requisitos para dar alimentos. Los juicios de alimentos son permanentes y constantes. Entonces, si el señor sabe que tenía un proceso de alimentos, hay que ver en qué estado procesal se encuentra ese juicio. Porque si tenía, por ejemplo, la mujer siguió el juicio y le hizo un proceso de llegar a la vía penal por omisión alimentaria, de repente tiene una orden de captura o de repente después le sacó un impedimento de salida. Usted puede ingresar porque no le van a impedir ingresar, pero para salir de repente tiene un impedimento de salida, ¿ok? Y si usted regresa y no tiene impedimento, la señora se puede poner, como se dice, bastante mosca, criollamente, y dice, uy, voy a pedir impedimento de salida, y usted ya no puede salir, si hay una obligación pendiente. Entonces tiene que tener mucho cuidado con esos expedientes, ver en qué situación se encuentra, porque lo que no ha sucedido, sí podría suceder, ¿me entiende? Bien, seguimos. Carmen Rosa Asensio Venegas nos dice, mis padres se separaron en el año 79, nunca hubo divorcio. Mi papá se casó después de 20 años con otra mujer. ¿Vale ese matrimonio o sigue casado con mi mamá? Bien, la ley dice como requisito obligatorio que, mire, escuchen bien, es importantísimo, pueden contraer matrimonios entre sí, hombre y mujer, siempre que estén libres de impedimento legal. El primer requisito para casarse es ser soltero. Si su mamá se casó con su papá y ella era
soltera, su patrimonio inscrito es válido. Si la señora que se casó después es una persona que, digamos, no sabía, mire lo que le digo aquí, no sabía que el señor era casado y el señor mintió, no convalida su matrimonio, sino que simple y llanamente hace que su matrimonio sea nulo. Hay una causal de nulidad. Entonces, la esposa tiene todo el derecho de plantear la nulidad del segundo matrimonio, ¿correcto? Porque está casada con usted, así estén separados 30 o 40 años, sigue casada, ¿ok? El tema es con el señor, y esto puede denunciarlo inclusive ante la RENIEC. El tema es que antiguamente la RENIEC no tenía descentralizado, unida todas las municipalidades que antes estaban descentralizadas en un solo centro, que es la RENIEC. Pero ahora que ya hay unión, o sea, toda la información de las diferentes municipalidades llegan a la RENIEC, es la RENIEC la que cruza información, dice, este señor tiene 2 matrimonios, 3 matrimonios, inclusive de oficio han estado cruzando cartas y todo lo demás, y esos matrimonios quedan impedidos, ¿correcto? Pero no quedan anulados. El Poder Judicial es el único que puede pedir la nulidad de esos matrimonios. Bien, amigos, ha sido un gusto de partir con ustedes. Escríbanos todas sus consultas aquí, al Prensa Chalaca, al limbo de Prensa Chalaca. Háganos llegar sus expedientes de sus casos para revisarlos y traerle la información la próxima semana, con mucho gusto. Y escríbanos al WhatsApp, Dr. Tantaruna, 999-289474. También estamos subiendo los programas al canal de YouTube, Tantaruna Abogado. Ahí están los programas últimos de Prensa Chalaca y lo pueden ver las veces que deseen. Siempre es útil volver a repasarlos. Nos despedimos haciéndole llegar un saludo muy, muy grande y fraterno al distrito de Ventanilla por sus 59 años de creación. Un abrazo fraterno a toda esta gente linda de Ventanilla, una gente pujante. He tenido el orgullo de caminar por sus calles, he visitado muchos asentamientos humanos en Pachacútec, siempre en labor social y de orientación. Ahí mi saludo fraterno, mi saludo sincero para todos ustedes. Que lo pasen muy bien y que sean muchísimos años más. Y esperemos saber elegir para poder decidir mejor nuestro futuro. Volvemos el próximo martes a partir de las 4 de la tarde, aquí en Prensa Chalaca, con el Dr. Tantaruna, tu abogado amigo. Nos vemos. Hasta la próxima.